Hola amigos, bienvenido a la serie ¿Quién es Dios el Padre? Este es el video número uno, los anteriores, la otra serie, vimos quién es el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Él es el Alfa y el Omega, Él es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Él tiene principio y tiene fin, eso vimos. Vimos también que él, el Hijo, tiene padre, que es Dios el Padre. Dios el Padre es el Dios Espíritu. Él no tiene un cuerpo físico como el de nosotros. Jesucristo sí vino con un cuerpo físico, humanizado. Dios se encarnó, nació de una mujer y vino y se relacionó con la humanidad. Él es el Salvador del mundo. Resucitó al tercer día, está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso dice la Biblia. Ya. Ahora vamos en esta serie vamos a conocer quién es Dios el Padre. Dios el Padre es la máxima autoridad espiritual y física. Él es el creador de todas las cosas. Él es el origen de la vida, porque Él mismo es la fuente de la vida. Él es el origen de la vida. Él no tiene principio y fin. Todas esas cosas vamos a verlo con la Biblia. O sea, el fundamento de todos los estudios va a ser la Biblia. Yo estudio con la Reina Valera en 1960. Ahí vamos a fundamentarnos todas las enseñanzas y vamos a conocer quién es Dios el Padre, el Creador, el Dios Espíritu. Él siempre ha existido, desde la eternidad hasta la eternidad siempre ha sido Dios, siempre ha existido. Bueno, vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Creador, Dios el Todopoderoso. Él creó los cielos y la tierra. Dice que la tierra, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, ¿qué vemos aquí? La tierra estaba desordenada, estaba vacía, había oscuridad, había un abismo, ¿no? Un abismo, dice, las tinieblas están sobre la... Y ahí dice, mira lo que dice ahí más después, dice, y el Espíritu de Dios. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu de Dios es el Dios Espíritu. El Espíritu de Dios estaba ya ahí. O sea, Dios el Padre, Dios Espíritu, ¿no? El Espíritu de Dios también le dice el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué le dice santo? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu es vida, la vida de Dios. Y la vida de Dios es santa porque Él es santo, es sin pecado. Él es el que nos limpia todo el pecado. El Espíritu Santo de Dios es el que nos limpia todo el pecado. ¿Ya? Entonces aquí está el Padre. El Padre, el Dios Espíritu. Se movía sobre la faz de las aguas. Eso, Él existía desde la eternidad hasta la eternidad. Él siempre ha existido. No tiene un principio, no tiene un fin. Él es la fuente de la vida. Él es el origen de la vida. Mire, y dice, en el 3 dice, y dijo Dios sea la luz. O sea, el Padre, Dios Espíritu comenzó a hablar. Ahí está el poder de Dios en su palabra. Comenzó a hablar y las cosas fueron haciéndose. Él dice, y dijo Dios, o sea, lo primero que Dios dijo fue la palabra. Ahí viene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es el Hijo, Jesucristo, el verbo de Dios. ¿Pero dónde estaba el verbo de Dios? Con el mismo Padre, con Dios el Padre, el Dios Espíritu, ahí estaba. Por eso que Dios uno solo, en el comienzo Dios uno solo, Dios el Padre, ¿ya? Y el Padre habló, la palabra del Padre fue creando todas las cosas, ¿ya? El verbo, y dice, sea la luz y fue la luz. Y ahí comenzó a crear todas las cosas a través de su palabra, ¿no? Para que la palabra de Dios sea la que gobierne todo el universo, la misma palabra de Dios. Bueno, vamos a ver con la Biblia lo que le estoy hablando. Dios el Padre es Espíritu. Eso está en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24. Juan, capítulo 4, versículo 24. Y dice así. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 4, 24. Dios es Espíritu. Ahí lo dice. Mire, Dios, ¿de quién se trata? Del Padre. Dios el Padre, Él es Espíritu.
Espíritu quiere decir que Él es vida, vida. Él es el que da vida a todas las cosas a través de su palabra. Dios es espíritu. Y los que le adoran, los que adoran a Dios, deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere eso? Hacerlo en espíritu y en verdad. Y es necesario que adore. Es necesario. O sea, en espíritu quiere decir, y en verdad quiere decir que debe ser la adoración sincera. O sea, con el espíritu de Dios que está en cada uno de los creyentes nacido de nuevo. Porque Dios cuando uno viene a Cristo, nace de nuevo, porque la semilla de la palabra ingresa al corazón y se va desarrollando, entra la palabra de Dios que es espíritu y es vida. Entonces, los creyentes que adoran lo deben hacer de corazón sincero. ¿Qué quiere decir? No como los fariseos. O sea, los fariseos eran hipócritas. Hipócritas, ¿qué quiere decir hipócritas? Tenían dos caras. Por un lado adoraban a Dios, pero por otro lado andaban en desobediencia a la palabra de Dios. Eso a Dios no le agrada. O sea, los hijos de Dios no practicamos el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la desobediencia a la palabra de Dios. Eso no practicamos los hijos de Dios. Practicamos la santificación, que es la limpieza de todo pecado. Y Jesucristo lo dijo: santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, es la palabra de Dios. Por eso, ahorita estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando la palabra de Dios. Nos estamos santificando, estamos aprendiendo ese conocimiento, esa sabiduría Dios nos da a través de su palabra para obedecer. Eso es lo principal. Toda la Biblia se resume en dos palabras: creer y obedecer. Creer lo que está escrito en la palabra de Dios, la Biblia, que es verdad, y obedecerla. Eso es ahí ahí el verdadero creyente adora a Dios sinceramente, es fiel con Dios. Ya. Entonces vimos en el Juan 4:24, dice: y es necesario que adoran. Nosotros adoramos al Dios de los cielos. No lo vemos, porque Dios es espíritu, no lo vemos, pero lo sentimos en nuestro corazón, porque Él habita aquí en nuestro corazón. Él hace morada en nuestro ser. Este es un templo del Espíritu Santo de Dios, donde aquí mora la palabra de Dios, Jesucristo, y mora también Dios el Padre, el Espíritu Santo de Dios. Mora en cada una de la vida de los creyentes que abrieron su corazón para que ingrese la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, y lo cambie y lo transforme. O sea, eso es lo que hace Dios. Cambia y transforma la vida del ser humano. Hace una nueva criatura. La Biblia dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron. O sea, lo viejo quiere decir lo que uno era antes en el mundo, en el pecado, se revolcaba en la suciedad. Ahora uno aborrece eso, lo malo. Ahora uno ama ¿qué? Lo bueno, la palabra de Dios, los consejos de Dios. Ya uno cambia, vuelve a... Cuando uno viene a Cristo, no, la nueva criatura es diferente. Es diferente al viejo hombre. El viejo hombre no se alimentaba de la palabra de Dios, no. Se alimentaba del pecado. Le daba gusto a esto, a la carne, al ser carnal. Más, el nuevo hombre le da gusto ¿a qué? Al espíritu. Alimenta su ser espiritual con la palabra de Dios, con la verdad. Bueno, vamos a ver, dice que Dios el Padre es el origen de la vida misma. Mire, el origen de la vida misma es Dios el Padre, el Dios Espíritu, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no tiene principio ni fin. Él es la vida misma, el Espíritu de Dios el Padre. ¿Ya? Es la fuente de la vida eterna. La fuente de la vida eterna es el Dios Espíritu, el Padre, ¿no? Por eso que Él nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos de la vida. ¿Y dónde encontramos? ¿Cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Fácil. Esta es la fuente de la vida, la Biblia, la palabra de Dios. Aquí el creyente cuando lee, estudia, escudriña la Biblia, se está llenando de la fuente de la vida eterna, del Dios Espíritu. Entonces se llena del Espíritu Santo de Dios.
Vamos a ver en el libro Juan capítulo 17. Ahí mismo Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Qué dice Juan 17:3? Dice aquí: y esta es la vida eterna. Estas son las palabras de Jesús que le dijo. Jesús le vino a revelarnos la verdad, el evangelio, la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios encarnada, por eso Él vino a revelarnos. Dice, y Él le dijo, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Usted se pregunta cuál. Aquí está. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Mire dónde está la vida eterna. ¿En dónde? En conocerlo a Dios. ¿Por qué ustedes creen que aquí en la tierra está este libro maravilloso llamado la Biblia? Porque este libro nos revela a Dios, nos lo da a conocer, pero que hay que dedicarle tiempo al estudio, a escudriñar, a investigar en la palabra y a través. Entonces ese es el deseo que tiene todo hijo de Dios, conocer a su Padre, conocer a Dios el Padre. Entonces, pero tiene que estudiar la Biblia. Y ese es el deseo de Dios, mire, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Único quiere decir que uno solo, Dios uno solo. El único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que murió en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo conocemos a Jesucristo? A través de la palabra de Dios. Él se revela, Él es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos revela la verdad. El Espíritu Santo y la palabra de Dios siempre están juntos. No son dos, son uno solo. Pongamos, aquí está. Aquí en la Biblia está la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Esta palabra es espíritu también, es vida. ¿No? Es la vida de Dios, el Espíritu. Aquí está el Dios Espíritu y también está el Hijo, el verbo de Dios, la palabra de Dios, escrita, la Biblia. ¿Ya? Entonces, aquí vimos en el 17:3 que el que quiera la vida eterna, aquí está, esta es la fuente, es la Biblia, la palabra de Dios, es conocerlo a Dios, dedicarles tiempo al estudio, a estudiar la Biblia, para conocerlo a Dios el Padre y conocerlo también a su Hijo Jesucristo. ¿No? Vamos a ver en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿Qué dice? Ahí dice, hace una pregunta. ¿No has sabido? ¿No has oído? ¿No has sabido? O sea, el saber, ¿qué es lo contrario del saber? El ignorar, el no saber, no tener conocimiento. El que sabe porque tiene conocimiento, ¿no? Estudia la Biblia, lo conoce a Dios. Pues dice, no has sabido, no has oído. O sea, no has puesto atención a la palabra de Dios, no lo has oído. Dice que el Dios eterno, mire cómo lo llama, Dios eterno. ¿Ah? Él es eterno. Es Jehová. Cuando hay que entender que cuando habla la palabra es Jehová, ¿de quién está hablando? De Dios el Padre, del Dios Espíritu. Ese es su nombre. ¿Cuál es el nombre de su Hijo? El nombre de su Hijo, del Hijo de Dios, que es el Dios encarnado, es Jesucristo, es la palabra de Dios encarnada. El que vino y murió en la cruz de Calvario y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, eso tenemos que entender. Dios el Padre, su nombre, Jehová. Él es Dios Espíritu. Él es el primero. ¿Quién envió a salvar al mundo? Dios el Padre lo envió ¿quién? A su Hijo, Jesucristo. Al verbo, a la palabra, pero tuvo que darle un cuerpo físico. ¿Ya? Cuerpo físico y tuvo que relacionarse con el hombre y el ser humano verlo. Lo vieron, vivieron, los discípulos comieron con él, tuvieron esa intimidad con él y él les reveló toda la verdad. ¿Ya? Entonces ya eso estamos claros. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Mire, Él es el creador, el que creó todas las cosas, el Padre. No, la palabra de Dios, el Padre. No desfallece, dice, o sea, no se cansa. Dios no se cansa, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, el entendimiento de Dios. Usted puede leer
toda la Biblia, aprendérsela de memoria. Pero usted nunca va a alcanzar el entendimiento de Dios. El entendimiento de Dios que lo sabe todo, lo conoce todo, lo entiende todo. Por eso es Dios, por eso Él es Dios. Suficiente con que Dios nos dé ese entendimiento, que nos revele, Señor, dame entendimiento para yo poder entender y comprender tu palabra y para ponerla en práctica, para obedecerla. Suficiente con eso, el creyente debe estar contento. Porque el entendimiento de Dios nadie lo puede alcanzar. Él es el único que lo sabe todo, conoce todas las estrellas, conoce todo el universo, Él conoce todo. Nosotros es suficiente con conocerlo a Él, conocer su palabra, conocerlo a Dios a través de su palabra, la Biblia. Eso es suficiente para el creyente. Ya, vamos a ver ahora en el libro de Jeremías capítulo 10, versículo 10. Dice así: mas Jehová, ya hablamos de que Jehová es el Padre, mas Jehová es el Dios verdadero. ¿Qué quiere decir el Dios verdadero? El Dios único. No existe otro Dios. Él es el único Dios verdadero que existe. Él es el creador, el que hizo todo lo que vemos. Por eso dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Dios vivo. ¿Qué quiere decir eso de Dios vivo? Que Él es la fuente de la vida. El ser humano que quiera vida debe acercarse a Dios, a su palabra, y va a tener la verdadera vida, que es la vida de Dios. La vida de Dios es santa. Por eso los seres humanos que se acercan a Dios, que lo buscan con todo el corazón, Dios los santifica con su palabra, lo hace santos, apartados de lo malo, ¿no? Son hombres temerosos de Dios, que temen irse contra la palabra de Dios. Y esos hombres siempre caminan con Dios. Caminar con Dios quiere decir que no se despegan de Dios, de su palabra, de su consejo. Siempre están atentos a la palabra de Dios. Esos son hombres santos, esos son los creyentes. Esos son los creyentes, los cristianos que verdaderamente aman a Dios con todo su corazón y quieren vivir esa vida santa, una vida agradable a Dios. Como Dios dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira, mire, la ira de Dios, tiembla toda la tierra ante la ira de Dios. Toda la tierra tiembla. Y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Con qué Dios está indignado? ¿Con qué Dios está indignado? La respuesta es con el pecado del hombre. Con que el hombre le dé la espalda a Dios. Que le dé la espalda a su Salvador. Que Él vino para salvar a la humanidad. Y que la gente no quiera abrirle su corazón para permitir que la palabra de Dios cambie su vida. Con eso Dios le da la indignación. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir, lo azotaron, lo humillaron, lo crucificaron, pero Él resucitó al tercer día. Pues todo lo hizo por amor a nosotros, para salvarnos. Él quiere que nosotros, los seres humanos, lo conozcamos como su Salvador. El Salvador es el que nos salva, Él nos ayuda, no permite que nosotros nos vayamos a la condenación eterna, al castigo eterno. ¿Ya? Entonces, si usted lo rechaza a Dios, rechaza la palabra de Dios, rechaza la vida, no quiere vivir la vida que a Dios le agrada, en obediencia a su palabra, está bien. No, está bien, Dios no lo presiona. Pero usted, que lo rechaza a Dios, rechaza su palabra, la Biblia, no quiere vivirla, usted ya no lo va a conocer como Salvador. Porque eso dice la Biblia, ahí lo va a conocer usted como juez. O sea, juez es el que castiga, el que condena, según sus obras. Dios le va a decir, mira, ¿te acuerdas que ahí había quien predicaba la palabra de Dios? Te decía que Jesucristo vino a salvar al mundo, que lo que Dios quiere es que todos los seres humanos se arrepientan, pidan perdón, Dios los perdona, pero que cambien de vida, que ya dejen de ser gente mala, gente pecadora, y que sea un pueblo santo para Dios, un pueblo que vive la palabra de Dios. Entonces es el cambio, es lo que Dios quiere y Dios los perdona. Dios nos perdona, nos limpia todo pecado. Entonces, así como vemos,
Las naciones no pueden sufrir su indignación, la ira de Dios, los juicios de Dios. Imagínense que en el tiempo de Noé, Dios le dijo a Noé, Noé, yo he decidido el fin de todo ser. ¿Sabes por qué? Porque toda la tierra está llena de violencia, de maldad. Yo veo que todo pensamiento del ser humano es solamente piensa en el mal. El ser humano no mira al cielo y dice, no, hay un Dios que me está mirando arriba del cielo, ¿cómo voy a hacer esa maldad? ¿No? Pero había un hombre llamado Noé. Y Noé escuchaba la voz de Dios porque tenía esa intimidad. Y Dios le dice, hazte una arca, Noé, porque yo voy a mandar un diluvio, voy a destruir todo lo que tiene aliento de vida. Y dice que la Biblia dice que hizo Noé todo conforme Dios le mandó. ¿Por qué se salvó Noé? Primero porque Noé le creyó a Dios, creyó en su palabra, que venía un diluvio, que venía el castigo eterno. Y dos, obedeció la palabra de Dios, hizo las cosas conforme Dios le mandó en su palabra. Por eso se salvó Noé, su mujer y sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas se salvaron. Y ahí dice, hay una promesa en la Biblia, dice, cree tú en el Señor Jesucristo y también Dios te va a salvar, no solamente a ti, toda tu casa, toda tu familia te la va a salvar Dios, porque Dios siempre cumple sus promesas. Y ahí estamos, Noé, le salvó a toda la familia. Solo uno que cree en la familia, uno. Dios poco a poco va trayéndolo al resto de la familia a los caminos de Dios. Dios poco a poco lo va a traer. Al último lo salvas a todos. Dios cumple esa promesa. Ya. Entonces vemos aquí en el libro de Jeremías, vemos que Él es el Dios vivo, o sea, Él es el origen de la vida, el Rey eterno. Él es la máxima autoridad. No hay más arriba que Dios el Padre, no existe. Nadie más, no hay más. Él es el único. De ahí comienza todo. Primero Dios el Padre, de ahí viene su Hijo, el Verbo, la palabra de Dios, Jesucristo. Y ahí siguen los demás, los siervos de Dios, los ángeles y todo. Ya. Entonces vamos a ver, ya vimos, el espíritu es vida. Y el espíritu no tiene carne ni hueso, ni un cuerpo físico visible. O sea, si usted ve un espíritu, usted no lo puede ver. ¿Por qué? Porque usted tiene un cuerpo físico. Los que tenemos cuerpo físico no podemos ver los ángeles, a menos que los ángeles, ¿no?, tomen un cuerpo físico, que también lo hacen para que lo puedan ver las personas, ¿no? Y en la Biblia se ve muchas veces que los ángeles, el ángel de Dios viene y se presenta con un cuerpo físico para que lo vean. Dios puede tomar cualquier cuerpo, Él es Dios, Él es Dios, para Él no hay nada imposible. Ya, dice, el espíritu es invisible para el mundo físico. Para el mundo físico, o sea, el mundo físico somos los que tenemos cuerpo físico. No podemos ver el mundo invisible, los espíritus. Moisés quiso verlo a Dios. Le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, Moisés, no me verá hombre alguno y vivirá. O sea, si tú me vas a ver, tienes que estar muerto. O sea, tienes que estar en el espíritu, ahí me vas a ver. Pero así con un cuerpo físico, no te quedas destruido y ese ratito mueres. No puedes ver lo a Dios con un cuerpo físico. Vamos a ver eso en Lucas 24, 36 al 43. Dice ahí, Jesús se le aparece a los discípulos, o sea, ya después de resucitado. Mira que la idea que se le metieron a los discípulos cuando lo vieron, no, pues si nosotros lo vimos muerto, ese tiene que ser un espíritu. ¿Cómo va a haber un espíritu teniendo un cuerpo físico, estando en un cuerpo físico? No podía ser. Dice, eso no, pues ahí vamos a explicarle lo que dice. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, o sea, los discípulos, Jesús se puso en medio de ellos, mire, y les dijo, paz a vosotros. Tranquilos, no estén peleando, tranquilos, tengan paz. Todo lo que yo les dije se ha cumplido. Yo les dije que iba a resucitar el tercer día, aquí me ven. Entonces, miren lo que dice, entonces, espantados y atemorizados, así estaban los discípulos, espantados y atemorizados, ellos pensaban, miren la mente carnal, pensaban que ellos veían un espíritu. ¿Cómo van a ver un espíritu? Es que un espíritu no se lo puede ver, hermano. Entonces, pero ellos pensaban, decían, es un espíritu, no es Jesús. Y miren lo que le dice, pero Él les dijo, Jesús les dice estas palabras, ¿por qué estáis turbados?
y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Pues dice la Biblia que el corazón es engañoso y perverso, nos engaña. Y pues él dice, ¿por qué vienen a vuestro corazón esos pensamientos engañosos? Que yo soy un espíritu. Dice, mirad mis manos, ahí les enseña él. Miren mis manos, aquí están las huellas de los clavos. Mirad mis manos y mis pies, dice. Ahí tenía la huella de los clavos. Que yo mismo soy su maestro, Jesús. Soy su salvador. Palpad y ved, le dice. Mire, porque un espíritu no tiene, ahí lo dice claro, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. O sea, usted me toque, yo tengo cuerpo físico, glorificado, claro, pero es un cuerpo físico, ustedes me pueden ver. Y diciendo esto le mostró las manos, mire, les mostró, porque estaba incrédulo viéndolo, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo, a ver, ¿tenéis algo que comer? Para que entiendan, ¿tienen algo que comer? Dime para que vean que no soy espíritu, un espíritu no come. Ya. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí le dice, es necesario que la palabra de Dios se cumpla. Estaba escrito de mí, lo que iba a suceder, que yo iba a sufrir, que me iba a crucificar, pero que yo iba a resucitar al tercer día. Se cumplió. Es que siempre la palabra de Dios se cumple. Eso siempre. Eso siempre. Entonces, mire, Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y le dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, ellos no entendían, no comprendían. Entonces, Él les abrió las escrituras. Él es el que nos abre el entendimiento para poder entender y comprender esta palabra. Ahí por eso les digo, Dios, el Padre, es espíritu, ¿no? Él no tiene un cuerpo físico, pues Jesucristo sí, Él resucitó no solo en espíritu, sino con el cuerpo físico glorificado, con la gloria de Dios, ya nunca más muere, eterno. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él viene en una nube, dice la Biblia. Él, Jesucristo. Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63, dice así, el espíritu es el que da vida. ¿Sí se da cuenta? El que da vida es el espíritu. Dios el Padre es espíritu. Él es la fuente de la vida. La carne, esta carne, para nada aprovecha. Para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, dice, y son vida. Aquí está claro. ¿Cuál es la fuente del Espíritu Santo de Dios? Es la palabra de Dios. Eso tenemos que entender. Aquí esta palabra, cuando usted se llena, abre su corazón, usted va a estar lleno del Espíritu de Dios para hacerle frente al espíritu del mundo, del maligno. Pero usted tiene que llenarse. Pero aquí, lea la Biblia, estudie la Biblia, escudriñe la Biblia. Que la Biblia de Dios, la Biblia, la palabra de Dios escrita, se encarne dentro de su ser, en su mente, en su pensamiento, en su corazón, en su alma, en su vida, en su ser. Que este cuerpo sea templo del Espíritu Santo de Dios, donde Dios more aquí. Es hermoso cuando usted voluntariamente le abre su corazón. ¿Ya? Vamos a ver en el libro de Santiago 2.26. Santiago 2.26 dice así. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. O sea, un cuerpo, cuando sale el espíritu que está dentro de este cuerpo, automáticamente la persona está muerta. Esa es la muerte. La muerte es la separación de este cuerpo físico del espíritu que está dentro. El espíritu que está dentro es el que le da vida a este cuerpo. Cuando la persona muere, sale. El espíritu va a quien se lo dio, que es a Dios. Ahí va a rendirle cuenta. Bueno, si lo aceptó como su salvador, venga mío, para el reino de Dios. Pero si no, como su juez, lo va a castigar por lo que usted hizo en este cuerpo, el espíritu, lo que hizo en este cuerpo. Si haciendo obras malas, pecado, va a ser castigado. Pero la Biblia dice en Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, dándole gusto a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, conforme a la palabra de Dios en obediencia. Para ellos no hay condenación, no hay castigo. Ya no hay castigo. Para nosotros es vida eterna. Así que mi hermano, anímese y aliéntese con esta palabra.
con esta palabra. Nosotros estamos para alcanzar la vida eterna, los que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios y en su palabra, la Biblia dice, el que en mí cree tiene vida eterna. Así que adelante, bendiciones para todos mis hermanos y adelante con Cristo. Bendiciones.